Buenas tardes, amigos. Continuamos con nuestra plática que el aula educativa de Amigos del Hígado, desde su perfil de Facebook Live y siguiendo nuestra labor altruista, ha preparado un programa muy interesante, Retos en el trasplante hepático. Este tema es muy fascinante, ya que el trasplante por la desinformación genera pues ansiedad y temor. Es por ello que Amigo tiene como invitada a la doctora Nayeli Cointa Flores García, quien es hepatóloga y gastroenteróloga e investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Nos hablará sobre este tema y podemos aclarar nuestras dudas. Al final, como de costumbre, daremos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales coordina el doctor Jorge Luis Po, quien es internista, hepatólogo clínico y director médico de Amigo, también de la Clínica RMD de la Ciudad de México. Como ustedes saben, pues en este renglón los médicos siempre hay prioridades, ¿no? Así es que la doctora en unos momentos nos acompañará mientras nuestra amiga Gaby nos platicará y nos dará su testimonio de lo que ella vivió. ¿Nos puedes compartir, por favor, Gaby? Sí, buenas tardes. Bueno, pues a mí me diagnosticaron, un día estaba yo en un café con una amiga y me dijo que me veía muy amarilla. Y entonces yo no me sentía mal ni nada. Fui al doctor y fui al Hospital Español aquí en Veracruz y les pedí que me hicieran les dije al doctor que me recibió en urgencias que me habían dicho que estaba yo muy amarilla. Y entonces me dijo, déjame hacerte un estudio de sangre. Y entonces, cuando me hizo el estudio de sangre, me dijo que iban a llamar a un doctor, a un gastroenterólogo internista, y llamaron al doctor José María Remestroche, que es mi médico de cabecera aquí en Veracruz. Y él me dijo, él lo primero que me preguntó fue que qué me estaba yo tomando, que porque tenía yo mis niveles de hepáticos muy altos, fuera de los parámetros. Y entonces yo le decía, pues mira, yo padezco de dolores de cabeza muy constantemente, padezco de migraña, y pues tomo Dolac y Sidolil, y bueno, le saqué todo lo que me tomaba yo para el dolor de cabeza. Y me decía él, no, no, debe de ser algo más. Pues no, no dimos, y después de mucho tiempo, de muchos análisis que me estuvo haciendo periódicamente el doctor Remestroche, eh, y mis estudios seguían saliendo alterados, me dijo, vamos a empezar a darte prednisona, y me dio unos medicamentos para Ursofal y otros medicamentos para desinflamar el hígado, pero mi hígado continuaba inflamado. Entonces, me dice que me iba a hacer una biopsia, esto como a los 4 meses de estar en constantes análisis y revisión y esto, y mi hígado seguía inflamado. Y entonces, cuando me hacen la biopsia aquí en Veracruz, me diagnostican una enfermedad autoinmune, hepatitis autoinmune, y ahí, que fue 5 años antes de mi trasplante, el doctor me dijo que yo era candidata a trasplante hepático. Y claro, cuando a mí me dijo que era yo candidata a trasplante hepático, me espanté muchísimo. Le dije, no, no, pero ¿cómo? Sí, me dijo, él lo tomó tan tranquilo que a mí fue una de las cosas que más me llamó la atención. La tranquilidad con los que los doctores hablan del trasplante, y cuando que para ti es como si te estuviera cayendo el mundo, ¿no? Este, Me dijo que íbamos a empezar un tratamiento para tratar de hacer lo más largo posible la fecha del trasplante. Y así empezamos, y él mismo me mandó con el doctor Ignacio García Juárez a México. Y yo, después de estar algunos meses con el doctor Ignacio García Juárez, yo quería tener otra opinión porque yo estaba reacia al trasplante. Y entonces le dije que iba a buscar otra opinión y él me dijo que sí, y fue como llegué con el doctor Po. Eh,
yo cuando llegué con el doctor Po me sentí mucho mejor porque él, aunque siguió con el tratamiento, pues de las mismas medicinas que yo tomaba con el doctor Ignacio, pero empecé un proceso con la nutrióloga, me empezó a revisar la alimentación, cosa que yo anteriormente no tenía. Lo primero que me dijo el doctor Po es, ¿y qué comes? Y entonces yo le dije, pues todo, yo como de todo. Y me dijo, no, no, pero ¿cómo de todo si un paciente hepático que tiene un tema hepático debe de cuidar muchísimo su alimentación? Cosa que yo no sabía. Yo lo único que hacía es que no tomaba alcohol, pero todo lo demás lo consumía normalmente, ¿no? Entonces, él me pone una dieta y me pone a hacer ejercicio, me manda con Maite, que es mi nutrióloga clínica, y la verdad es que mis condiciones cambiaron, me sentí mucho mejor, y bueno, finalmente el hígado tenía un daño que era irreversible, ¿no? 5 años después de mi consulta me tienen ya que trasplantar y hoy, el próximo mes, si Dios quiere, cumplo 4 años de mi trasplante y bueno, mi vida cambió por completo. La verdad es que digo, igual y no me hubiera yo esperado tanto, pero bueno, el trasplante lo hacen cuando lo necesitan, ¿verdad? Y yo ya cuando me trasplantaron ya estaba muy mal, estaba yo muy amarilla, muy, muy, muy delgada, no podía yo ganar peso, eh, se me había complicado, ya había tenido varices esofágicas, había tenido varices en el estómago, me había visto muy grave por un sangrado que tuve, que vomité sangre y esto, pero bueno, bendito sea Dios, llegué al trasplante y después todo cambió. Gracias. Al principio fue difícil, la verdad, pero bueno, hoy día mi vida es prácticamente, bueno, totalmente normal. Lo único que cuido mi alimentación, no tomo licor, nunca, nunca, nunca. Este, cuido mucho mi alimentación, hago ejercicio, pero prácticamente vivo una vida normal. Así es. No se oye, Hortensia. Activado mi... Ahí ya. Tenía Sí, activado el micrófono. exactamente, sí, pero en sí el trasplante, enfrentarlo si no tenemos apoyo, o cómo lo viviste en ese aspecto. Yo, bueno, antes del trasplante tuve un proceso de divorcio, entonces se me juntó con eso y gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia y de unas amigas a las que yo quiero mucho y que les debo muchísimo porque ellas estuvieron apoyándome todo el tiempo. Y le comentaba yo que yo tenía un amigo que habían trasplantado en España, en Madrid, 2 años antes que yo. Entonces, el hablar con una persona que ya vivió lo mismo que tú estás viviendo en ese momento y que ya lo superó, fue para mí súper motivante. Pues hay días que te sientes muy mal porque además de todo, bueno, no me dejarán mentir, sientes mucho cansancio siempre estás cansada, siempre quieres dormir y eso, y el platicar con él me llenaba de ganas de seguir viviendo. O sea, yo lo que tenía claro es que yo quería seguir viviendo. Entonces, él me ayudaba a llenarme de esa motivación que yo necesitaba. Y luego la red de amigas que estaban todo el tiempo, yo me tuve que ir a México, a la ciudad, yo vivo en Veracruz, y me tuve que ir a la Ciudad de México 4 meses. Entonces, mi mamá se fue conmigo, mi papá también se fue conmigo, pero aparte ellas, cuando mis papás tenían que regresar a Fortín, que es de donde somos originarios, a Fortín de las Flores,
pues mis amigas estaban conmigo. O sea, ellas lo que hacían es que se iban una semana o 4 días una y 4 días otra y así, y nunca estuve yo sola. Y eso fue lo que me ayudó a mí a pasar este momento. Hola, doctor. Hola, Doctor, hola. gracias por salvarnos. No, por favor, Gaby, adelante. Venía escuchando en el Facebook, estoy encantado Ajá. y gracias de nuevo por estar acá. Déjeme ratificar que la doctora Ujú. Nayeli Flores estará con... Ajá. Ah, aquí está Ahí Nayeli también. está, doctora. Ok, bienvenida, Hola, vemos. bienvenida Nayeli. Oye, Gracias. interrumpimos un poquito el, el, el comentario que estaba haciendo Gaby, Ajá. trasplantada ahí en nuestro queridísimo Instituto Nacional de Nutrición. Y y bueno, damos la bienvenida a la doctora Nayeli también. Este, eh, Gaby, voy a hacer como una interrupción, ¿no te importa? Yo quisiera Por retomar. supuesto que Acuérdense no. que, Adelante. Ya no sabía yo qué decir. acuérdense que esto es como el conversatorio es una vieja idea de hace mucho tiempo. Dicen que el origen de un buen conversatorio, hay muchas hipótesis, ¿no? Pero es algo así como en los caballeros de la mesa redonda, donde todos son iguales. Así es que tenemos aquí el gusto de que esté Hortensia, la presidenta del Grupo Amigos del Hígado, mamá de una chica trasplantada y que ha estado promoviendo la importancia de todo lo que es información para los pacientes, ¿no? Gaby, que es trasplantada en Nutri y que ahora estaba narrando un poco su testimonio. Me Y trasplantaron, ajá, te me trasplantaron. trasplantaron en el Ángeles. Ah, es cierto, claro, claro. No, yo decía por el grupo, claro, a ti te El trasplantaron en el equipo de hospital. nutrición, Fue pero el en el equipo de Ángeles, sí. nutrición todavía con nuestro querido doctor Alan Contreras, Alan, en el sí, Hospital Ángeles, tiene queridísimo. razón, tiene razón. Y aquí está Nayeli, a quien doy la bienvenida, y quisiera, yo sé, Nayeli, que hoy hay movimiento en nutrición. Se hablaba desde ayer, me decías, que podría haber un donador y creo que hoy está a punto de llevarse a cabo. ¿Nos podrías actualizar un poquito sobre es cierto o no es cierto que hoy va a haber trasplante en nutrición? Esto, bueno, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes hoy platicando. Esto algunos de ustedes lo saben, otros no, es todo un proceso. Una cosa es cuando nos avisan que hay una potencial donación y lo decimos potencial porque de ahí se desencadena todo un proceso en el cual nosotros tenemos que revisar, los hepatólogos revisamos la lista de espera de los pacientes. Ahí, acuérdense, esto siempre es muy importante y en trasplante hay principios fundamentales que debemos respetar, principios de equidad, de justicia y de asignar los órganos a quien más lo necesita, es decir, a quien está más grave. Para eso, en esa lista, con puntajes objetivos, revisamos a quién le puede tocar ese No, pero hígado. ya me la pusiste muy larga, perdón, no, 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 no. A ver, es que es una plática muy, ¿hay o no hay trasplante hoy en Vaya muy nutrición? bien. Hay una potencial donación. Cuando veamos si el hígado está viable, entonces se podrá concretar. Ok, ok, pues ya está. Entonces está una posibilidad. Entonces, Gaby, yo te interrumpí en el mero de la escena, pero Sí, yo quisiera no, retomar un poquito cómo llevo yo la ah, charla hoy. Entonces, ajá, yo doy la bienvenida nuevamente a la doctora Nayeli Flores. Quisiera pedirte, Nayeli, que tú te presentaras con los pacientes que están hoy, que no todos te conocen, obviamente, y que nos dijeras por qué decidiste ser médico y por qué gastro, por qué patóloga, por qué trasplantóloga, por qué no arquitecto. Si nos pudieras dar un breve resumen de por qué decidiste ser médico, Nayeli. Muy bien, pues para quienes no me conocen, yo soy Nayeli Cointa Flores García. Yo estudié medicina interna, después, como bien dijo Jorge, me especialicé en gastroenterología y después fui a Barcelona a especializarme en hepatología y trasplante hepático. ¿Por qué medicina? A mí las ciencias siempre me gustaron mucho, también me gustaba física, matemáticas, química, pero la verdad es que el ver el sentido humano que además tiene la medicina fue lo que a mí me importó mucho. Es decir, saber que teníamos que tener un sustento académico actualizado, muy sólido, pero que además eso nos ayudaba a aliviar, porque a veces no podemos curar, pero sí a cambiar la vida de las personas fue algo que me llamó mucho la atención.
Y después yo decía, y veía cuando yo iba en la facultad, veía a los especialistas, por ejemplo, a los especialistas en cardiología, en dermatología, en otras áreas. Algunos de ellos solo se dedicaban a eso, a ese órgano, al corazón. Pero por eso quise primero hacer medicina interna completo, porque yo decía, no, a las personas, nosotros no vemos como médicos un órgano enfermo, un hígado enfermo, un corazón, vemos a una persona en la cual tenemos que valorar todas las cosas, desde la salud, claramente, hasta otros aspectos psicosociales y de otras áreas. Por eso, número uno, decidí completar medicina interna, no quedarme nada más con una subespecialidad. Y después el mundo se fue reduciendo a gastroenterología porque me gustaban las enfermedades de gastroenterología, enfermedades que algunas son muy raras, al principio algunas como se llaman enfermedad inflamatoria intestinal, pero ya cuando yo estuve en medicina interna y después en gastroenterología, era para mí maravilloso, por un lado maravilloso y por otro lado triste, porque las personas que viven con cirrosis o con enfermedades que requieren un trasplante hepático, cambian su vida cuando se hace toda la valoración y se trasplantan después de pocas semanas, de verdad, tienen una vida diferente donde se requieren medicamentos para no rechazar el hígado, pero es completamente diferente a ver a alguien que vive con cirrosis, que tiene todas las complicaciones que esto lleva, y entonces era esa oportunidad de apoyar y de formar parte del equipo que da esa nueva oportunidad desde cero a los pacientes que requieren un trasplante hepático. También hay las historias tristes donde pues no logramos llegar a ese trasplante o que haya alguna contraindicación, entonces no todo es felicidad, pero esa es la razón fundamental por la cual mi camino fue de esa manera en la medicina. Ok, gracias, Nayeli. Yo te preguntaría a ti, Gaby, igual como yo también llegué justo del aeropuerto aquí llegando a Monterrey, Ujú, yo quisiera como que recalcaras un poquito, Gaby, ujú. tú sé que eres una gran comunicadora, tú tienes una vida propia. Recuérdanos, ¿hace cuánto tiempo fue que supiste que estabas enferma de esto que se llama hepatitis autoinmune? ¿Hace cuánto tiempo lo detectaste? Hace 9 años. En el 2015, Sí. bueno, 8 años, estaba yo platicando anteriormente que un día en la parroquia, yo vivo en Veracruz, en la parroquia fui a tomar un café con una amiga y me dijo que me veía muy amarilla. Y entonces, yo fui al hospital español ese día, al otro día, el lunes, eso fue un domingo y el lunes fui al hospital español y les dije que una amiga me había visto muy amarilla. Yo no me lo percibía, ¿eh? No tenía yo los ojos amarillos, era la tez. Este, y entonces me sacaron unos análisis y vieron que tenía yo muy inflamado el hígado y en el hospital español le hablaron a José María Remestroche, que es mi doctor de aquí de Veracruz, a Chema, Chema. Chema Remes, Entonces sí, ahí claro. conocí a Chema y Chema me preguntó qué medicamentos estaba yo tomando porque tenía yo muy alterados los niveles del hígado y tal. Y entonces, pues yo padecía migrañas, que sigo padeciendo, y entonces le dije, pues que tomaba Dolac, que tomaba Sidolil y que tomaba lo que me encontrara. Y entonces él me decía que no, que debía de haber sido otra cosa. Y yo, no, pues eso tomo. Entonces, a raíz de eso, él me estuvo haciendo análisis, y mis niveles seguían muy mal. Empieza a darme la cortisona, que también es otra cosa que cuando a ti te dicen que vas a tomar cortisona, bueno, te espantas muchísimo, ¿no? Y como mis niveles seguían muy altos, ya sabes, el gamma glutamil, todos estos, se me fue el nombre, Transaminasas, las las transaminasas. transaminasas, bueno, altísimas, altísimas. Me dijo que me iban a hacer una biopsia y fue la primera biopsia que me hicieron. Después me hicieron otra en Médica Sur, pero la primera biopsia y él me dice que tenía yo una enfermedad autoinmune y platicaba yo anteriormente que en ese momento es que él me dice que yo era candidata a trasplante. Y le decía yo a Hortensia que cuando me dijo trasplante, pues claro, a mí me quise morir. Entonces le digo, él me lo decía con tanta tranquilidad que yo no podía entender cómo me estaba hablando de un trasplante y que fuera tan, me decía, pero tú no te espantes, que tenemos mucho Claro. éxito con los trasplantes. Oye, ahí le Este, paramos, ahí le paramos. ajá, Entonces,
te diste cuenta que tenías una hepatitis que te dijeron autoinmune y que tal vez ibas a requerir un trasplante. Claro. Oye, qué mala noticia te dio Chema, el querido Chema Revestroche, porque no Sí, todos los que tienen hepatitis autoinmune necesitan trasplante, ¿eh? sí. Yo le preguntaría a Nayeli de la Ujú. experiencia que hay actualmente en el instituto. Yo por abreviar le voy a decir Instituto Nacional de Nutrición, pero ya sé que es, pero por abreviar. Actualmente, Nayeli, del total de pacientes que son candidatos a trasplante hepático, ¿cuántos la indicación es trasplante hepático? Y si nos podrías narrar en forma breve para hacer más preguntas, digamos de un 100%, ¿cuántos son por autoinmune y cuántos son por otras causas, por favor? Pues miren, consideren que el Instituto Nacional de Nutrición es un centro de referencia. Eso es, a nuestro instituto llegan muchas personas que tienen enfermedades que en otros lados, en segundo nivel, son muy raras, justamente como la hepatitis autoinmune, como otras enfermedades de esta naturaleza. Entonces, tenemos ese sesgo en nuestro instituto. A pesar de eso, al igual que en otros lados del país y del mundo, diría que del 100% de personas que tienen cirrosis, al paso de los años algunos se van descompensando y eso tiene que quedar muy claro, pero hay otros pacientes que llevan 10 años con cirrosis, con sus seguimientos y que no llegan a requerir trasplante. Entonces, eso en este instituto no es tan frecuente porque la mayoría de quienes ingresan es porque ya requieren trasplante hepático. Ahora, en cuanto a las causas, pacientes con hepatitis autoinmune o problemas de esta naturaleza que van a trasplante, yo diría que del 100%, probablemente un 30% más o menos. Las primeras causas de cirrosis que llevan a la necesidad de trasplante, tristemente sigue siendo el virus de hepatitis C, en algunos casos, aunque ustedes saben, ya hay tratamiento que lo puede curar. Y la primera causa que cada vez más está llevando a necesitar trasplante es hígado graso, como causa de cirrosis y como causa de cáncer de hígado. Ok, gracias, Nayeli. Gaby, yo te preguntaría a ti como paciente, una de las inquietudes que varios nos han transmitido, de hecho veo aquí Francisco Ríos nos dice que qué tan larga es la lista de espera, en fin. Cuando a ti te dijeron que estabas ya oficialmente dada de alta en un comité de trasplante, mencionaste que el comité de trasplante fue del Hospital Ángeles. Entre que te dijeron que estabas ya dada de alta en el comité de trasplante y que te llamaron para el trasplante, ¿cuánto tiempo transcurrió, Gaby? Menos de un mes. En Órale. menos de un mes, sí, gracias a Dios. A ver, yo ya estaba en el número 1 de la lista. Estaba Ok. ya muy grave. Qué tipo de sangre tienes? Recuérdame, A Gaby. positivo. A A, positivo. a positivo. Menos de un mes. Oye, Lucky Sí. Woman. Súper, súper Sí, afortunada. sí. Ok, Yo aunque llegué claro, el 6 o 7 de abril, de marzo, perdón, a la Ciudad de México, ya estaba yo en la lista, y el 30 me habló el doctor Ignacio para decirme que ya estaba mi hígado, en la noche, a las 12 de la noche. wow, maravilla. Ok, pues esto lo retomo como pregunta precisamente de Francisco Ríos, es Nayeli, que es la pregunta de él, que qué tan larga es la lista de espera usual. Entonces yo te pediría que comentaras qué tan larga es la lista de espera, digamos, en tu experiencia, en tu hospital como centro de referencia, y qué tan larga es la lista de espera en otros centros del mundo, por ejemplo, de Barcelona, ¿no? Es una diferencia, diría, abismal, y eso, como saben, depende mucho de la suerte, porque en nuestro país la cultura de la donación de órganos no es muy buena. Entonces, depende, porque hay pacientes que les toca la fortuna de que suben a la lista de espera y a lo mejor, como son la persona más grave en esa lista, pues tarda un mes, 2 meses en llegar ese hígado. Pero también me ha tocado ver aquí en el instituto que hay personas que ya nos tocó llamar por un potencial hígado, por una potencial donación. El récord lo tiene un paciente que hasta la 9ª vez que lo llamamos le tocó trasplantarse y que pasaron fácilmente más de 6 meses. Y eso es porque también hablando, y haré un paréntesis muy breve, en nuestro país el hígado graso es un problema cada vez más grave. A veces alguien dona, pero cuando van los cirujanos y ven el hígado está lleno de grasa, entonces no se puede tomar, no sirve. Entonces, la respuesta es muy variable, a veces 2 meses, a veces hasta 6 meses o un poco más, dependiendo, claro, también la gravedad. Pero ese es un contraste porque en el tiempo que yo estuve en Barcelona,
haciendo trasplante hepático, pues resulta que allá los pacientes subían a la lista de espera y a veces en 1 o 2 semanas ya estaban trasplantados. Y es porque allá tienen una cultura de donación muy buena. Ya todos son donadores a menos que digan lo contrario. Ok, gracias, Nayeli. Margarita Fernández dice que si existe un límite de edad para ser trasplantado. No sé, Gaby, ¿tú qué edad tienes? ¿A qué edad te trasplantaron? Estás con el... A los 49. A los 49. ¿Y tú de lo que has escuchado, Ajá. pero en tu experiencia como paciente, has escuchado qué tan grande es la persona que tú has escuchado? Porque hay una red luego de pacientes trasplantados que Sí, sea la mayor edad. ¿Qué tan, qué? Cuando a mí me trasplantó Alan, Nacho y Alan tenían en el mismo hospital a una paciente también de trasplante de hígado que era como 10 años más grande que yo. De O acuerdo. sea, tendría 59 o 60 años. 59, 60 años. Ok, pues a pregunta para la doctora Flores. ¿Existe una edad límite para ser trasplantado? ¿O, hay un límite? ¿Cuál es la experiencia internacional y cuál es la edad promedio en el Instituto de Nutrición? En algunos centros existe un límite, en algún tiempo llegó a verlo aquí también en nutrición, que era 70 años, el límite para trasplantar. Sin embargo, uno tiene que ser muy juicioso y ahora tenemos en lista personas que tienen 71 años, 72 años. Y la razón es que no debe ser la edad lo que lo limita. Desde luego, a lo mejor alguien que tiene 78 años, 80 años, el riesgo de complicaciones es mucho más alto y no lo hacemos todavía, pero la respuesta es que eso depende de toda la valoración pretrasplante, de ver que el corazón, los pulmones, que todo esté bien y que la persona tenga una funcionalidad adecuada. A lo mejor hay personas que pueden no tener, no sé, 65 años y que ya están en silla de ruedas, que su funcionalidad es muy mala, pero puede haber alguien que tiene 72 años y que fuera de su enfermedad, pues es muy funcional. Entonces, en muchos centros, alrededor de 70 años, pero no es ya un límite. O sea, puede haber lugares en los que la gente se trasplanta de 73, 74 años. Más de eso, generalmente no. Hoy compartimos en la red del Facebook de Amigos del Hígado un video muy bonito que habla de que los criterios para trasplantar a un paciente nunca deben ser el que tenga mucho dinero, el que esté recomendado por alguien, el que venga de una institución pública o de una institución privada, que no deben esos ser los criterios. Pero te pregunto aquí en confianza, Nayeli, porque tú vives el día a día de las prioridades como médico experta, especialista del tema y muy cercana al comité de trasplante de tu institución. ¿Dirías que tienen prioridad los pacientes de menores de 40 años a los pacientes de 60 años para arriba? De manera categórica, les contesto que no, porque se los dije, los principios de equidad y de justicia son fundamentales. Aunque haya alguien que nos toca, gente de 18 años y alguien de 65 años, quien va a regir la decisión de que se le dé el órgano es la gravedad de esa persona, que es a través de un puntaje que se llama MELD o de algunas otras características que a veces se tienen, pero no se da prioridad por eso, se da prioridad por gravedad, porque quien está más grave, si no recibe ese órgano más temprano, puede fallecer más pronto. Julia Jiménez pregunta que ella tiene cirrosis Child-Pugh, que si se le puede trasplantar, Nayeli. Digo, es una pregunta muy rápida, pues, pero porque Sí, necesitarías conocerla. la respuesta a primera vista es que probablemente no, porque Child-Pugh es la gravedad. Hay grado A, B y C. El grado A es el más tranquilo, compensado. Hay algunas excepciones, porque, por ejemplo, alguien puede tener cirrosis Child-Pugh A y tener cáncer de hígado, y entonces podría requerir trasplante. Pero en principio, si no hay alguna de otras características que puedan dar puntos extra, alguien en Child A generalmente no va a requerir trasplante hepático en ese momento. Sí, yo lo que trato, como a Julia que preguntaba, decirles que no es el momento, que piensen que tiene una oportunidad de vivir todavía más años con su hígado funcionando casi al 100%. A ti, Gaby, cuando te trasplantaron, ¿tú recuerdas qué categoría de función hepática tenías? ¿Eras grado A, grado B, grado C? ¿Qué recuerdas, Gaby? Yo creo que yo era el peor ya, o sea, el más grave. Porque Ok. sí recuerdo que
que me dijeron que me iban a poner en el número 1 porque ya estaba muy, muy grave. Ok, pues gracias por recordarlo. Aunque aquí es una pregunta incómoda, Gaby, pero pues la tengo que hacer porque aquí un paciente la hizo llegar. Sí. Está haciendo la pregunta Irma Martínez, que dice que ¿cuánto cuesta un trasplante? Digo, es un tema incómodo, yo sé, pero No, ¿cuánto cuesta un trasplante? Supongo que yo, tú tenías seguro de gastos médicos privados, yo pero tenía ¿cuánto seguro cuesta de para, gastos médicos. cuánto, tú como paciente? Mira, yo afortunadamente tengo un seguro de gastos médicos y el seguro de gastos médicos cubrió pues casi todo el trasplante. Es decir, todo lo que yo estuve una semana en el Hospital Ángeles y bueno, los medicamentos, tú sabes que son carísimos. Ok, Todo pero lo cubrió. dilo la cifra para que Yo no. creo que Aprox. sobre 3 millones de pesos, Ok, supongo. Ujú. ok. Ahora, yo digo, es una cifra muy, porque cada paciente es diferente, yo lo sé, pero aquí eso preguntaba, y también hay una pregunta de Julia, que dice de nuevo que cuántos días se queda uno internado. Entonces tú dices que te quedaste como una semana, Yo ¿verdad? una semana, 7 días. pero la señora que era mayor Ujú. que yo pensaba que yo iba a salir antes que ella, porque yo era más joven, pues ella Ya. duró nada más 4 días y salió, o 3 días y salió. Ok, entonces yo esa pregunta no la voy a hacer a la doctora Nayeli, ya he escuchado la versión de Gaby, esa pregunta tal vez la dejo un poco abierto, pero yo la pregunta que sí hace alguien que sospecho que es médico, pero es Pastor Ramírez, dice, ¿cuántos pacientes se trasplantaron en nutrición en el 2022? Sí, esa cifra está publicada en el reporte anual del Centro Nacional de Trasplantes. En nutrición fuimos nuevamente el centro que más trasplantó en el país, con 44 trasplantes hepáticos. ¿Y este año cuántos llevan, Nayeli? Pues si este que les digo se llega a efectuar, este sería el quinto del año. El quinto del año, ok. Quiere decir que la vez pasada 44 casi estuvieron, bueno, cercanos a la meta esta de uno por semana, que es una maravilla, ¿no? Sí, la cifra habitual es más o menos 50 trasplantes por año en nuestra institución. Perfecto. Y eso quiere decir que se retoma la carrera y la enorme experiencia que se había tenido antes de la pandemia, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es correcto, sí, así es, por fortuna. Ok, dime, siempre hay el reto de que hay pocos donadores y tal, pues yo les digo que debemos de anotarnos lo más fácil a donar sangre. Y ahora que va a ser 14 de febrero, les invito a todos, que uno de los mejores regalos de amor y de apoyo a los demás es donar sangre, punto. Ese día es elegido por algunas universidades en Estados Unidos y en Europa para que la gente done, que es como un buen pretexto para no solo pensar en donar cosas de dinero, sino cosas mucho más simbólicas y trascendentes como es donar sangre. Entonces, doctora Nayeli Flores, del total de pacientes que donan en nutrición, ¿cuántos serán al hígado y cuántos serán a otros órganos? Pues digo, yo les puedo decir por hígado, la verdad es que algunas veces donan acá también el hígado y un riñón, muy rara vez el hígado y los dos riñones, y es lo principal que les podría decir, o sea, no sé a otros centros qué cosas vayan, pero diríamos que sí hay una relativamente buena cantidad de donación de hígado y riñón aquí, aunque sigue siendo insuficiente desde luego. ¿Qué porcentaje son donadores cadavéricos y qué porcentaje de hígado son donadores vivos en la experiencia de nutrición? Una pregunta muy buena porque nos falta crecer como país y también como institución en el trasplante de donadores o de donantes vivos. El 100% de los trasplantes, al menos en los últimos años en nutrición, son de donadores cadavéricos. Pretendemos que pueda empezar a crecer el programa de trasplante de donador vivo, pero hasta ahora 100% es de cadavérico. Nayeli, el paciente Margarito Sánchez pregunta, si tengo cirrosis compensada, ¿me puedo descompensar con el tiempo? Sí, a veces si al paciente le da una infección
o algún otro problema se podría descompensar, pero es importante que tenga su seguimiento con su hepatólogo para que justamente tratar de evitar esta descompensación, pero si uno tiene medidas adecuadas, no automedicarse, no tomar cosas de herbolaria, no tomar alcohol, vacunarse de lo que se puede, esas posibilidades se reducen, pero sí, sí puede ser que se descompense. Okay. Carlos González dice, saludos, me trasplantaron en 2021 en Centro Médico La Raza. Al parecer todo va bien, pero yo sufría de diverticulitis y de varices esofágicas antes de la cirugía. ¿Qué pasa con estos problemas después de mi trasplante? Son dos problemas diferentes. Las varices esofágicas, esas desaparecen después del trasplante. Si no hay ninguna complicación, eso ya no será un problema. Y los divertículos, pues esos son un problema del intestino grueso, del colon. Eso ahí se queda. Eso es totalmente independiente de la cirrosis o del trasplante. Ok, hay otra pregunta de Carmen María González, que yo no la entiendo muy bien, pero para que ella, si nos está escuchando, la aclare. Dice, esos valores de los que nos hablan, ¿dónde se pueden ver? No sé si se refiere a los valores de las estadísticas de nutrición, se refiere a la página del CENATRA, el Centro Nacional de las Transfusiones. Ahí Sí, puedes se meten ahí. ingresar, Carmen, y ahí está el reporte de año con año de los trasplantes, no solo de hígado, sino de otros órganos, y ahí está la experiencia de cuántos han trasplantado. Entonces, habría que ver si Carmen González quiere aclarar su pregunta. Y bueno, hay otra pregunta muy técnica, pero bueno, la hace Eddie Reyes, que sí, Eddie siempre hace preguntas así muy especiales. Dice, ¿el trastorno vascular portosinusoidal qué posibilidad tiene de daño hepático y trasplante? Con el tiempo, a ver, vamos a decirlo porque estos son, hay que darlo en palabras claras. Esas son personas que en principio no tienen cirrosis, pero que tienen una alteración en la parte más microscópica, digamos, del hígado. Y esto hace que con el tiempo sí pueda generarse, con muchos años, algo de fibrosis, o si no, por lo menos sí una complicación que se llama hipertensión portal. Eso quiere decir que salgan varices en el esófago, que haya ascitis, y todo eso al alterar el funcionamiento y la arquitectura normal del hígado, con el tiempo, insisto, puede llegar a generar fibrosis y sí, a requerir trasplante, aunque no es una causa frecuente para nada. Ok. Aquí hay una pregunta de Mariel Gutiérrez que dice que cuántos años es el usual que se viva después de un trasplante. Yo voy a aprovechar a Hortensia, que Horte tiene hija trasplantada, a Ruth. ¿Cuántos años lleva de trasplante tu hija, Hortensia? Nada más pon tu micrófono. ¿Cuántos años lleva de trasplante Ruth, tu hija? Mi hija el próximo marzo cumple 5 años de trasplantada en el H. Heroico Instituto de Nutrición. Ok. Y Muy ella ha agradecida. sido paciente. Yo creo que le va a tocar ver a la doctora Nayeli, porque ahora ya que no está Nacho, Y yo creo que va a sí. va a ver a la doctora Nayeli seguramente. Y Gaby, ¿tú cuántos años tienes de trasplantada? 4 cumplo en marzo. 4 cumples en marzo. Ok. Yo les voy a comentar que el paciente que he tenido la suerte que me elija como su médico, que más tiempo tiene de trasplante, tiene 22 años de trasplantado de hígado, que Ay, es una maravilla. Entonces, es una delicia ver a personas como él. Nayeli, ¿qué nos dirías de la experiencia en nutrición y lo que a ti te tocó ver también en Barcelona? ¿Qué estás viendo ahorita? ¿Qué escenarios de años de antigüedad de trasplantados? Cada vez más, de hecho, yo diría que pacientes que yo tenga actualmente con más años, sí, o sea, son personas que se trasplantaron a lo mejor o los trasplantaron desde pequeñitos y que ya tienen alrededor de veintitantos años actualmente. Entonces, más o menos es lo más que tenemos, pero eso sí me parece muy importante aclararlo, porque una vez yo tengo un paciente trasplantado de hace 2 años y que por ahí, no sé por qué razón, en las redes leyó que 5 años, ¿no? Como que caducaba, o era 5 años, ya lo que iba a vivir. Y no, la verdad es que esto lo que nos dice es que realmente no hay ya un límite y que como todo ha avanzado, pues hay personas que pueden vivir 20 o muchos más años con su trasplante hepático. Tal vez sería bueno o importante que ahí te pediría una reflexión, Ayeli, de la importancia del acompañamiento post-trasplante, porque tristemente sí, algunos pueden
tener una recaída de la enfermedad. A pesar de haber recibido un hígado nuevo, al cabo de los tiempos, a pesar de ya ser trasplantado, poder volver a tener cirrosis hepática, y algunos se han tenido que retrasplantar. Entonces, ¿Sí? digamos, ¿por qué es importante el acompañamiento de consultas post-trasplante y qué tan frecuente es lo usual? Entiendo que varía de un paciente a otro, pero ¿qué tan frecuente debería ser un chequeo médico post-trasplante? ¿Cada cuántos meses, Nayeli, en tu experiencia? Sí, esto es importante porque sí, hay enfermedades, varias, que pueden regresar, recurrir después del trasplante. Justo los problemas de autoinmunidad son unas de esas enfermedades que a veces pueden regresar, pero eso nosotros, y ahí va ligado con el seguimiento, los hepatólogos ya lo sabemos, y por eso les damos un manejo de la inmunosupresión un tanto diferente que a los pacientes que tienen otras causas. También el hecho de que los pacientes trasplantados después pueden subir de peso, tener obesidad, tener hígado graso, otras enfermedades nuevas en el hígado, puede hacer que esos muchos años puedan ser menores. En cuanto al seguimiento, pues depende de cuánto tiempo lleven los pacientes de trasplantados. Normalmente los primeros al menos 2 a 3 meses después del trasplante los tenemos que ver cada semana, porque tenemos que estar haciendo ajustes muy finos y muy frecuentes de sus medicamentos inmunosupresores, ver que no tengan infecciones o complicaciones asociadas. Y pasados estos 2 o 3 meses, pues vamos espaciando estas consultas a cada 15 días, después una vez al mes. Y personas que ya llevan más de 2 años de trasplante, en general, pues ya pueden ser incluso cada 4 a 6 meses. Bien, preguntas breves. Juan Antonio Jiménez pregunta si en el trasplante de hígado también se trasplanta la vesícula. No, la vesícula nunca se trasplanta. Ya va el hígado sin vesícula. Ya el hígado sin vesícula, exacto. Oscar Ortiz Ocampo, un saludo. Oscar ya tiene 6 años de trasplante. Él se trasplantó en Centro Médico La Raza. Saludos a Oscar. Oscar lleva una columna muy interesante en el portal que se llama Farmacoeconomía, que él hace un comparativo de precios de medicamentos usuales, y esto se publica en el portal. Recuerden, hay un comparativo de precios, ahora sí, de quién es quién en las farmacias, para que sepan los pacientes. Gracias, Oscar, por esta labor que lo actualiza cada 6 meses. Dice que para la doctora, ¿de qué tipo de sangre es el más difícil para conseguir después de un trasplante de hígado o durante un trasplante de hígado? Bueno, pues competimos entre A y B. Diría que probablemente el B, pero acuérdense, si hablamos de trasplante hepático, si por ejemplo alguien, no, imaginemos que no hay nadie en la lista en el grupo O y que si hay alguien en grupo A o grupo B y que hay un donador que es grupo O, ese órgano grupo O se le puede poner a alguien B o a alguien A. Sin duda, el grupo más frecuente tanto en la lista como para donar son personas grupo O positivo en nuestro país. Bien. Okay. Tu sangre, Gaby, fue A positiva, ¿verdad? A positiva. A positiva. Ok. Bien. Bueno, tradicionalmente yo completaría que siempre decimos que las sangres negativas pues son difíciles de conseguir. Siempre escuchamos en la radio, ¿no? Se andas solicitando sangre tipo negativa, y a veces, si coincide que hay otro paciente al mismo tiempo en el hospital por una hemorragia digestiva o por otro problema de hemorragia grave, hasta problema de cáncer o leucemia, y también es negativa, pues sí que es complicado. Y por eso debemos tener una cultura de tener donación de sangre. Y si tenemos en preparación amigos, compañeros y todo del mismo tipo de sangre nuestra, pues es bueno tener en mente, ¿no? Nayeli, ¿cuántos donadores están pidiendo habitualmente para alguien que está enlistado, que está ya aprobado en la lista de espera de acuerdo al comité de trasplante de tu institución? Yo creo que eso es variable por instituciones, pero si no estoy mal y no lo han cambiado, seguramente deben ser alrededor de 40. Ok, 40 están. Ok, 40 donadores están pidiendo. ¿Cuántos donadores te pidieron, Gaby? ¿Te recuerdas? 65 o 4 de plaquetas. Perfecto. Pues ya escucharon, para que se vayan preparando. Ya contestó Carmen González. Dice, no, los valores que me refiero son del hígado. Yo tengo hígado graso
los estudios que me hago son ultrasonido y análisis de sangre, y sobre todo la fosfatasa alcalina, que sale muy alta. Entonces, yo quisiera referir a esto que hablamos. Si pudieras explicar un Ujú. poquito más el Child-Pugh, Nayeli, algo así, para que lo sepa Carmen, en qué valores son, hay que tener. Sí. La respuesta puntual para ella, entiendo que no tiene cirrosis, que tiene solo hígado graso y que no ha llegado a la fase de cirrosis. En quien no tiene cirrosis, no aplica esta calificación de Child-Pugh. Y eso que nos pregunta de los valores de estudios de laboratorio, pues depende del laboratorio de la referencia que tengan. Pero acuérdense que en hígado graso, no necesariamente el valor o el grado de alteraciones refleja el grado de inflamación o de grasa que hay en el hígado. Hay otro tipo de estudios para poder determinar eso. Bien, gracias. Carmen Chugrimi dice, ¿han tenido pérdidas humanas por no llegar a tiempo el órgano? Sí, hay pacientes que entran muy graves a la lista de espera y que pues esperamos, saben, es totalmente fortuito el saber si pasará un mes y no hay una donación o si pasan 15 días y la hay. Sí hay pacientes que fallecen en lista de espera porque no llega un órgano a tiempo y eso pasó mucho más en la pandemia, desde luego. Gaby, tú como paciente, cuando decidiste aceptar y, bueno, te iban a operar, supongo Ujú. que tuviste que leer y luego firmar un documento que se llama consentimiento informado. ¿Tú recuerdas este documento? ¿Qué te explicaban en este documento para que tuvieras conciencia como paciente antes de la cirugía del trasplante? Fíjate que la verdad es que yo solo recuerdo cuando llegué al hospital, a mí me avisa Nacho a las 12 de la noche, me avisa que ya estaba mi hígado Nacho y es a la una hepatólogo, Nacho es su hepatólogo clínico, ¿ok? Ajá. ajá, Nacho, Ignacio García Juárez. A la una me dice, ya está, que iban a revisar a ver si era compatible y si estaba en buenas condiciones. Y entonces a la una me llama y me dice, llega a las 5:30 de la mañana al hospital y yo llego y sí firmo algunas cosas, pero honestamente, yo estaba tan emocionada y con tanto miedo que no te sé decir que firmé. Sí firmé cosas, pero no, o sea, ¿Tuviste oye, yo lo único conciencia? que les decía a los doctores es que no me fuera a doler. Eso era lo único que a mí me importaba, que no Ok. me fuera a doler. ¿Tuviste conciencia de que en esta cirugía de trasplante hay riesgo de morir? Sí, claro, sí, por supuesto, sí. Sí, Como, sí, como, como también hay riesgo de que no te operen de trasplante y también te mueras, ¿no? De alguna sí, manera. claro, sí, sí, Pero sí. tal vez porque yo creo que en el fondo esta pregunta que llegó, pues es una pregunta muy, muy humana. Entonces, no sé si quisieras completar algo más a esta pregunta de Carmen Chugrimi, que decía que si alguien se ha muerto, más o menos, ¿cuál es la probabilidad que puede haber de función en un procedimiento tipo trasplante hepático, Nayeli? Pero aquí estamos hablando del procedimiento, se refieren a las complicaciones del Sí, trasplante. creo que si pudieras hablar un poquito así en general, ¿no? La verdad es que eso depende de varios factores. El primero tiene que ver, desde luego, con qué tan grave entra un paciente. Alguien que entra muy, muy grave tiene más posibilidades de tener complicaciones que puedan culminar en el fallecimiento. Personas que no entran tan graves, pues esas posibilidades disminuyen. Segundo, también depende del equipo de trasplante que tienen, de la experiencia, del expertise que tenga ese equipo para evitar pues las complicaciones y el deceso. Les diría que actualmente esto no es una cifra muy alta. De hecho, aquí en el instituto les puedo decir que por lo menos en 2022 y lo poquito que llevamos de 2023, no ha habido ningún deceso post-trasplante hepático inmediato, digamos. Gracias. Leila Elizabeth Pu dice dice, buenas noches, ¿qué porcentaje de niños que nacen con atresia de vías biliares van a requerir un trasplante de hígado? La mayoría, la mayoría de ellos. Nosotros aquí en el instituto no tenemos tantos casos y algunos son pacientes que trasplantaron desde pequeñitos, que ya se volvieron adultos y ahora tenemos su seguimiento acá, pero un porcentaje importante de ellos. Bien, bien, gracias. Entonces, bueno, siguen llegando afortunadamente varias preguntas. Voy un poco al tema, tal vez muy
técnico, pero es real, de lo que es el puntaje de MELD. El puntaje de MELD es uno de los parámetros que utilizan los médicos para, pues a veces, decidir prioridades de quién se debe o no trasplantar. Pregunta para la doctora Nayeli, ¿nos podrías explicar qué es el puntaje de MELD y qué importancia o relevancia tiene? Si es conveniente que los pacientes que están con cirrosis, Child-Pugh B o C, y sobre todo los que están en lista de espera, si deben conocer ese puntaje de MELD, si es útil o no. Yo creo que sí. Yo a todos mis pacientes, cuando les explico, cuando llega alguien y tengo que decirle o consideramos que es una persona que requiere empezar la valoración para trasplante hepático, se los explico. Por dos razones, porque eso les da el conocimiento y la tranquilidad de saber lo que ya nos preguntabas al principio, Jorge, que hay un puntaje objetivo en el cual nos basamos para poder acomodar esa lista de trasplante hepático. Son las siglas, MELD son las siglas en inglés de Model for End Stage Liver Disease, o sea, un modelo para determinar la enfermedad hepática terminal. Y son valores objetivos. Utilizamos aquí el valor de algo que se llama creatinina, que tiene que ver con cómo funcionan los riñones. Otra cosa que son las bilirrubinas, que tiene que ver con el hígado. Algo que de manera indirecta también, que es la coagulación. Y otro valor que se llama sodio. Entonces, yo creo que sí es importante porque a veces los pacientes se involucran más y entonces ya saben que a lo mejor llegaron con un puntaje de MELD, no sé, en 10 puntos y no requerían trasplante, porque de hecho, lo que en la mayoría de los centros definimos como alguien que requiere o no requiere trasplante, no es tanto el Child-Pugh, sino es el MELD. Un MELD en 15 puntos o más es alguien que en general va a requerir trasplante hepático. Y entre más aumente este puntaje, pues más grave está la persona. Alguien que tiene 15 no está tan grave como alguien que tiene 20, como alguien que tiene 30. Entonces, no es bueno que los pacientes lo vayan calculando y se pongan a buscarlo en la computadora o en cualquier lado y hacerlo, porque todo tiene su contexto clínico que los médicos debemos de saber hacer. Pero sí es importante que, pues, que sepan que esto existe y para qué sirve. Perfecto, gracias. Bueno, Gaby, no sé si en tu caso supiste lo del MELD o ya después no lo supiste lo del MELD. Ok. No, nunca, Okay. nunca, o sea, sí supe que había un parámetro, pero nunca, o sea, no recuerdo que me hubieran dicho si tenía yo 15 o tenía yo 30, o no recuerdo. Ok, de acuerdo. Bueno, pues parece ser que un tema que preocupa a Luis Silva dice que es los medicamentos post-trasplante. Que si hay alguna idea de cuánto cuestan los medicamentos post-trasplante, el promedio mensual. Entonces, pues a ver, Gaby, tú que lo estás viviendo, ¿cuánto surtes de medicamentos post-trasplante mensualmente? Aunque cada paciente tiene diferentes padecimientos, Sí, pero... yo aproximadamente sobre 12,000 pesos al mes. Actualmente estoy tomando Celceps, que es muy caro, y eso incrementó el costo mensual de mi tratamiento, digamos. Pero ese es la medicina más cara que tomo es Celceps, porque el Tacrolimus, pues consigo en el 1,100 o en 800 pesos, 850 pesos el Tacrolimus, en fin, ¿no? Y luego Okay. el Meticorten que tomo, que vale 400 pesos, barato, la verdad. ¿Tú dirías que de alguna forma es fundamental tener, en tu caso dices que fue un seguro de gastos médicos? Nayeli, ¿cómo le hacen los pacientes de una institución como nutrición, donde sabemos que hay, pues no todos tienen, teóricamente los que están en nutrición no tienen acceso al seguro social o al ISSSTE, en teoría? Sabemos que también hay cachirulos que logran entrar a pesar de que tienen derecho al seguro social en ISSSTE porque es una institución abierta. Pero ¿cómo le hacen los pacientes para sobrellevar el tema de tener acceso a los medicamentos post-trasplante? Muy bien, hay pacientes que están trasplantados y que tienen seguridad social. Esto es una política un poco más nueva que ha sido estricta de decir, pacientes que tienen seguridad social tienen que atenderlos en su seguridad social. Quienes no tienen seguridad social ingresan al instituto. Entonces, muchos de los pacientes tienen IMSS o ISSSTE y en el IMSS o en el ISSSTE les dan los medicamentos. ¿Qué pasa con las personas que tienen
que no tienen seguridad social. Bueno, pues ahora existe algo que se llama gratuidad, en lo cual el gobierno, la institución, está obligada a poder proveer esos medicamentos. Lo que pasa con eso es que eso es un poco irregular. A veces hay medicamentos que se agotan y que, como bien sabe Gaby, pues no pueden dejar de tomar los pacientes trasplantados un solo día estos medicamentos. Por fortuna, ahora no hemos tenido tanto desabasto y podemos proveerles los medicamentos en la llamada farmacia de gratuidad. Pero si ese medicamento no estuviera, pues entonces uno tiene que adaptarse. Y también es cierto que por fortuna existen medicamentos, tanto los principales inmunosupresores. Prednisona no es cara, como ya lo dijeron. Tacrolimus y mofetilmicofenolato son caros, pero también existen marcas genéricas que a veces podrían no funcionar igual, pero que por eso tenemos ese seguimiento constante de los pacientes, para que podamos ofrecerles esa alternativa y nosotros ajustar los niveles de que puedan tener esos medicamentos. Pero en general, por eso, aunque no les pedimos que tengan una cantidad ni nada, pues es bueno que tengan algún ahorro por si en algún momento esos medicamentos de gratuidad pues no estuvieran disponibles. Pero vaya, quiero que quede muy claro, no deben de pensar las personas que están en evaluación para trasplante que necesitan toda esa cantidad que dice Gaby, o más incluso, porque al principio del trasplante son más medicamentos y más dinero. Eso es algo que, de las cosas buenas que podría yo decir que ahora han cambiado y podemos darles los medicamentos. Bien, pues hemos llegado así rápido a 1 hora de nuestro conversatorio de esta noche, pero yo quisiera pedirle de manera más libre tanto a Gaby como a la doctora que nos dieran algún complemento del mensaje que tenían pensado hoy transmitir. Yo empiezo con Gaby. ¿Qué nueva reflexión harías como un mensaje ahora sí, de paciente a paciente, que sientes que debes transmitir esta noche, para alentar a los que están candidatos a trasplante, para que sigan luchando para salir adelante de su enfermedad? Que sigan luchando, que tu vida cambia vaya, 360 grados. O sea, el cambio es inmediato, además de todo. O sea, yo a los 2 días ya me sentía bien, ya no estaba amarilla, ya no me sentía cansada. Me dolía mucho la espalda, eso sí, pero nada más, la herida no me dolía, aparte de todo. Yo le doy gracias a Dios todos los días por haberme trasplantado, por haber logrado mi trasplante, porque te cambia la vida. Y también que ayudemos a quitar esa mala idea que tienen la gente, de que de trasplante, o sea, que le tienen miedo al trasplante, porque la verdad es que es una pena que haya tan poca gente que acepta el trasplante, o sea, que acepta la donación, perdónenme, la donación de órganos. Pues vamos a seguir con esta campaña permanente, Gaby, de estar difundiendo el mensaje de la importancia de la donación y del que sí se puede, a pesar de todos los grandes retos que hay. Tal vez, retomando el tema de nuestro conversatorio, Nayeli, ¿cuál dirías que son los principales retos que se tienen en el tema de trasplante en nuestro país? ¿Cuáles serían los retos, digamos, si lo pudieras poner en 3 niveles? El reto que tienen que afrontar, digamos, los políticos, el reto que tienen que afrontar los médicos y el reto que tienen que afrontar los pacientes. Si lo ponemos en esos 3 niveles, les diría que, a ver, empecemos por el reto de nuestras autoridades y de quienes toman decisiones. Ahí es muy importante fomentar la donación, y parto de lo que decía Gaby, porque la donación sigue siendo muy insuficiente para todas las necesidades. Las enfermedades del hígado son la 6ª causa de muerte en la población mexicana. Más de 40,000 personas mueren en edades, en la mayoría económicamente activos, por enfermedades del hígado, donde la cirrosis es una principal causa. Y si revisamos cuántas personas están en la lista de espera a nivel nacional, según datos de Senatra, no llegan a 300. Entonces, hace falta fomentar la donación, que las personas sepan que la asignación de los órganos, como ya les expliqué, es algo que está muy bien normado y que se hace con justicia, que no es decir, pues voy a conseguir un órgano y se lo voy a dar a tal persona que tenga poder o que sea recomendada. No funciona así. Entonces, fomentar donación, las autoridades, no solo fomentar donación,
sino fomentar la profesionalización para que haya equipos con la suficiente experiencia y capacidad para poder funcionar en las diferentes instituciones que tienen la capacidad de hacer trasplante. Con eso solamente recordaré que hay poco más de 70 instituciones autorizadas para realizar trasplante hepático y solo son alrededor de 20 las que realmente se mantienen activas. Entonces, es algo que tienen que ver las autoridades. Luego, los pacientes, ¿qué tienen que hacer? Los pacientes, yo les diría, como Gaby, no perder la esperanza. Número uno, siempre la prevención va a ser lo más importante, pero si ya tenemos la enfermedad, no perder esa fe de decir, bueno, yo me siento muy mal, ya prefiero morirme, estoy deprimido. No, hay que tener esa esperanza y buscar las instituciones donde pueden llegar a buscar o a tener el trasplante hepático y saber que de verdad esta cirugía es una realidad que vean a Gaby, vean a Ruth, a tantas otras personas que ahora tienen la vida muy diferente, es como un renacer y muchos incluso lo celebran como un segundo cumpleaños. Y lo que les diría en cuanto a los médicos, y esto es muy importante, sobre todo médicos de primer contacto, de primer y segundo contacto, hay que reconocer a las personas que tienen estas enfermedades y no desahuciarlos. A veces de verdad me toca que les dicen en algunos otros lados, uy, ¿sabe qué? Usted ya mejor haga su testamento, no hay nada que hacer. Cuando son personas que si refieren a las instituciones adecuadas, pueden tener esta segunda oportunidad. Entonces, esos serían mis mensajes fundamentales. Mil gracias Nayeli, y gracias por tu labor. Ojalá y se logre este procedimiento que está en posibilidades en nutrición. Hortensia, yo devuelvo el micrófono como coordinador de la sesión del conversatorio, para que Muchas tú hagas el gracias, doctor. cierre y agradecer porque nos han pedido que nos apeguemos un poquito a esta hora de nuestro conversatorio. Muchas gracias, doctor. Pues un gusto conocer a la doctora Nayeli. Por ahí va a ir mi hija a sus revisiones. Y no nos queda más que agradecer a la doctora Nayeli Cointa Flores García por tan excelente conferencia, al doctor Jorge Luis Po y a todos los que se conectaron esperando que les sea útil esta plática tan aleccionadora. Y sobre todo que no perdamos la fe ni la esperanza, ¿verdad? Por otra parte, les recuerdo nuestra próxima sesión el miércoles 8 de marzo. Estará con nosotros el doctor Juan Francisco Rivera Ramos, también con un tema muy interesante que es daño hepático inducido por fármacos. Y por otra parte, pues no se olviden consultar nuestra página web www.amnigo.com y pues no me queda más que mandarles un abrazo con mucho cariño. Gracias, doctores, gracias, Gaby, y gracias a Frida porque nos ha salvado en esta ocasión. Y sabemos las prioridades que tienen los médicos, que son salvar vidas. Muchas gracias. Sí se puede. Sí se Gaby puede. desde Veracruz, yo desde Sí. Monterrey y la doctora y Hortensia desde Ciudad de México. Hoy de puro churro, Ruth, Frida está en Ciudad de México, pero de pronto está en Cuernavaca. Y Y aquí yo estamos transmitiendo gracias a el mes la pasado yo tecnología. estuve en Vallarta. Sí, la mes pasado tú estabas en Vallarta y logramos transmitir nuestro Sí, sí. evento de aula educativa. Déjenme volver el micrófono rápido a Nayeli. Nayeli tiene otra cachucha, aparte de ser picuda, gastrohepatóloga y nutrición, que participa también en las actividades de la Fundepa. Entonces, yo creo que Fundepa es otra organización muy importante para los pacientes. Si nos quisieras mandar un comercial para Fundepa, Nayeli, de lo que está haciendo ahorita Fundepa, porque es también muy importante que los pacientes sepan que se pueden conectar a la página educativa también de la Fundepa. Sí, claro, pues la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, justo lo que también buscamos es que todos podamos entrelazarnos de alguna manera y apoyar. Si se meten a la página, verán que también hay mucha información para los pacientes, que a veces de cierta forma también se busca apoyar para conseguir algunos medicamentos a un costo no tan alto. Y sobre todo también la labor académica, así como ustedes, el fomentar que se hagan algunos cursos, fomentar incluso a veces llegar y buscar llegar con nuestros legisladores para implementar ciertas políticas de salud o intentarlo al menos, de manera que se logren cosas como ahora que tenemos el tratamiento de hepatitis C. Entonces, somos todos hermanos, diría yo, y que nuestro objetivo fundamental es eso, es
ayudar a las personas, a los pacientes a tener una nueva oportunidad de vida, a buscar las alternativas, a buscar la atención médica y a estar mejor, sin duda. Doctora, su paciente Juan Antonio Jiménez le manda muchos saludos, abrazos y le da mucho gusto estar conectado y viéndola, porque normalmente él lo ve después el programa y en esta ocasión usted fue su motivación. Muchas gracias. En vivo, un saludo para Juan Antonio. Muchas gracias para él y para todos los que se conectaron. Buenas noches. Gracias, Buenas Gaby. Buenas noches. Chao, chao. Chao, gracias.